Bueno, vamos entonces a tomar lectura de la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, verso 42. En el nombre de nuestro Dios, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén y amén y amén. Póngase cómodo. Gloria a Dios. Amén. Póngase cómodo, tenga la amabilidad. Yo no sé si usted tiene alguna idea de lo que es doctrina. No sé qué tanto sabe usted de lo que realmente es doctrina. Cuando se habla de doctrina, muchas veces a nosotros nos viene el pensamiento de que se habla de unicidad de Dios. Claro, eso también es doctrina. Pero hermanos, cuando hablamos de doctrina, no solo hablamos de la unicidad de Dios. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de todas las verdades que son enseñadas o que pueden ser enseñadas. Muchos dicen que ellos predican a Cristo y no doctrina. Oigan esto. Es que yo predico a Cristo, yo no voy a predicar doctrina. Otros dicen o expresan que el amor une y que la doctrina divide. No me hable, dicen algunos, no me hable de doctrina. Amémonos todos, tengamos amor, eso es lo que necesitamos. Sí, amén. Y claro, hermanos, si vamos a hablar de doctrina, podemos hablar también de amor. ¿Cuántos dicen amén? Del amor verdadero, del amor ágape, que es el amor de Dios. Pero algunos dicen, algunos cristianos o supuestos cristianos, dicen que el amor une y la doctrina divide. Suena eso algo como raro, ¿verdad? Que el amor une y que la doctrina divida. Eso suena algo raro. ¿Sí? Muy raro. Porque ambas afirmaciones son frecuentes en nuestros días y generan confusión. Esto confunde, claro. Porque si a mí me dicen que el amor une y que la doctrina divide, si a mí me dicen que hay que predicar a Cristo y no doctrina, entonces yo me voy a confundir. ¿Cómo así? Que hay que predicar a Cristo y no doctrina, y que el amor une y que la doctrina divide. Hay creyentes de otras partes, o no sé si acá lo sabrán también, pero hay creyentes que ellos prefieren más bien no tocar el tema de doctrina, y más cuando es doctrina unicitaria, más bien ellos prefieren dejar la cosa quieta. ¿Sí o no? Y hablemos de otros temas más bien, pero no hablemos de doctrina de unicidad, por ejemplo, ¿cierto? No, tengámonos amor, que es que eso divide. Eso divide, entonces es lo que genera confusión. ¿Sí? Y ellos le muestran poca importancia a lo que es la doctrina bíblica y la presentan muchas veces como contraria a la predicación efectiva del evangelio, y hacen pensar que cuando se habla de doctrina o se enseña doctrina, eso es algo que es enemigo de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Amémonos, pero no hablemos de doctrina, dicen algunos. Yo predico a Cristo, yo no predico doctrina. Yo predico a Cristo, yo doctrina no predico.
Muchos dicen así y creen establecer una afirmación sabia. Se creen muy sabios porque dicen que no, que doctrina no. Eso no, eso lo que hace es causar divisiones. Por ejemplo, cuando hay debates entre trinitarios e unicitarios, ¿sí o no? Cuando hay debates entre algunos creyentes que son dualistas y otros creyentes que son unicitarios. Entonces muchos ven eso como algo que divide, como algo hasta feo. Hermanos, hay que defender la doctrina. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que defender la doctrina. Y cuando hablo de debates, no estoy hablando de debates entre unicitarios y trinitarios, o entre dualistas y unicitarios, o otro tipo de debates en el sentido de peleas, en el sentido de agravios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que uno expone su punto de vista y el otro también, ¿cierto? Y entonces quizás el trinitario va a caer en cuenta, va a caer en razón, el dualista va a entender la unicidad y se van a dar cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque vuelvo y hago la aclaración, cuando hablamos de doctrina no solo se habla de unicidad de Dios, o sea, de que Cristo es uno y único, ¿cierto? No solo eso es doctrina. Eso sí es doctrina, pero hay más cosas, más enseñanzas, más verdades que son doctrina. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Pero muchos presentan o creen que la doctrina es contraria a la predicación efectiva del evangelio y es enemiga de la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia. En Hechos 2:42 dice que, hablando Lucas de los primeros creyentes, o más bien de la iglesia primitiva, de los creyentes de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Oiga, doctrina, noten esa palabra, doctrina de los apóstoles. Doctrina, la palabra doctrina. ¿Cómo así que perseveraban? Los que se convertían perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos recibían las enseñanzas que daban los apóstoles. Sí, los apóstoles enseñaban la verdad y ellos recibían la verdad y la creían. O la creían y la recibían. Amén. Amén. Pero esto va de acuerdo con lo que sigue en el mismo versículo. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la doctrina, escúcheme bien esto, en vez de dividirlos, los unía más. ¿Sí ven, hermanos? O sea que la doctrina no causa división y mucho menos confusión. Claro que el que no le pone fe a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios, obvio se va a confundir, ¿sí o no? Pero si le ponemos fe y creemos lo que Dios dice en su palabra, seguro, hermanos, que no va a haber ningún tipo de confusión. Y si trata de haber algún tipo de confusión, ahí está el Señor para aclarar todas nuestras dudas. ¿Sí o no? Ahí está el Señor. Tiene sus siervos, sus siervas, sus maestros, tiene los predicadores que Él tiene para aclarar muchas dudas que algunas personas tienen o que se le pueden presentar. Muchas dudas que se les pueden presentar. Entonces, mis hermanos, la doctrina no divide. La doctrina une. ¿Sí o no? No vea esto. Vea, he conocido cristianos del nombre, hermanos, del nombre, que ellos decidieron no
no más tocar el tema de la unicidad de Dios, que es parte de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque eso le generaba muchos conflictos con otras personas. Porque ya fuese el trinitario, fuese el dualista, fuese alguna persona que tuviera otro tipo de creencia, pues se le iba a enojar. Porque hay muchos que se enojan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces usted, si le va a hablar de la doctrina de la unicidad de Dios, entonces usted le dice, es que Él es uno y único. Y entonces el que cree en la Trinidad dice, no, son tres en un solo Dios. Tres componen un Dios. O si está ahí debatiendo con el dualista le va a decir, es que son dos. Eso es ser un dualista. Son dos. Y entonces usted, que es unicitario, le va a decir, es uno y único. Jesucristo es Dios, le va a decir usted. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y entonces el trinitario le va a decir, no, es la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que es, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces usted le va a decir, pero la Biblia dice que es el primero y el último, no es el segundo. Ah, sí, pero es que entienda bien, es un misterio. Así es, oiga. Pero hermanos, la doctrina no causa división. Y si causa división, claro, lo va a dividir a usted con aquel que no cree, no quiere creer. Obvio, ¿sí o no, hermanos? Pero en la iglesia la doctrina nos va a unir. Amén. Somos los del nombre, y los del nombre nos identificamos con un solo nombre que fue invocado en nosotros, el nombre de Jesús. Amén. Nos va a unir. Amén. Y no solo la doctrina de la unicidad, no, la doctrina del amor, la doctrina de la perseverancia en el Señor, la doctrina de la santidad. Digan amén, hermanos. Todo eso es doctrina. Amén. ¿A cuánto les habla el Señor? Dice en el verso 44 del mismo capítulo 2 de Hechos. Dice, todos, oigan esto, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban divididos? No, todos, oiga, si creemos nos une. Si creemos en las doctrinas bíblicas, esto nos une. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y era tanta la comunión que había entre estos primeros hermanos, era tanto los lazos de amor y de amistad, los lazos fraternales que habían entre estos hermanos, que la Biblia dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. ¿Ah? ¿Pero en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Sí o no, hermanos? En la doctrina de los apóstoles. Y el verso 46 dice, y perseverando, habla de perseverar otra vez como en el verso 42 del mismo capítulo, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo? Divididos, no, unánimes cada día en el templo. Estaban unidos. La doctrina los había unido. Tenían una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Los había unido, hermanos, la doctrina. Gloria al Señor Jesús. Amén. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Iban juntos al templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Podemos notar que había una armonía, un amor, una amistad entre hermanos, un amor fraternal tremendo entre estos hermanos. Amén. Sencillos estos hermanos, alegres estos hermanos andando juntos. Gloria a Dios. Alabando a Dios, dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén.
No cambiaron la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban unidos cada día yendo al templo. O sea, amaban la enseñanza que daban los apóstoles, porque doctrina es enseñanza, es verdad. Doctrina significa enseñanza o significa también verdad. Ellos perseveraban. Para ellos lo que decían los apóstoles de parte de Dios era sagrado. Amén, amén, amén. Y los apóstoles todos enseñaban no solo la unicidad de Dios, de que Dios era uno y único, enseñaban el amor entre hermanos, enseñaban el hecho de dar para recibir. Todo eso es doctrina. Amén. Todo eso es doctrina, hermanos. Es que algunos creen que, o toda la vida han creído que doctrina solamente es la unicidad de Dios. Claro que sí, eso es parte de la doctrina bíblica. Amén. ¿Sí? Y es fundamental para ser salvos creer en la unicidad de Dios. Hay doctrinas fundamentales. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. La doctrina de la unicidad, la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina de la santidad, la doctrina de la redención. Todo eso, hermanos, es esencial, necesario creerlo. Sí, es necesario creer todas las enseñanzas bíblicas. Amén. 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 Que Dios nos ayude Sí, amén. a entender su palabra. Gloria a Dios. Lucas dice, quien fue el escritor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, el doctor Lucas o el médico Lucas, él dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Oiga, ¿ah? Y en la comunión unos con otros. Luego describe la vida cotidiana de estos primeros hermanos, señalando que los que habían creído estaban divididos, no, juntos, divididos no, juntos. Yo no sé por qué en iglesias hay tantas divisiones. No entiendo, hermanos, por qué hay tantas iglesias del nombre que están divididas. La iglesia debería de ser una sola. Digan amén, hermanos. Que a mí, en lo personal, a mí me da tristeza lo que sucede aquí en Colombia, por ejemplo. Aquí en Colombia hay muchas iglesias del nombre, hermanos. Muchas, ya ustedes saben los nombres. Y nos une el nombre. ¿Cuántos dicen amén? Nos une el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y nos unen algunas otras cosas, pero otras cosas nos dividen. Que también se le llama doctrina. A mí me gustaría, y yo sé que a ustedes también les gustaría, que aquí solo hubiera una sola organización del nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y que todos los que creyéramos en la unicidad de Dios y en el bautismo en el nombre de Jesús y en lo que es la doctrina bíblica completa, solo hubiera una organización para todos esos creyentes, ¿sí o no? Amén. Pero no. Aquí estamos llenos de, no solo aquí, en el Ecuador también, en Venezuela. Que la iglesia tal, que la organización tal, que aquí, que el pastor fulano, que es de aquí, pero este otro pastor es de allí. Pero si uno se va a investigar, ¿qué pasó? Puntos doctrinales que nos dividen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puntos doctrinales que nos dividen. Un ejemplo. La Iglesia Pentecostés Unida Internacional sigue creyendo, sigue predicando hasta el momento, y Dios quiera que así siga, que hay que ser llenos del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas como evidencia, como dice la Biblia. Pero otras organizaciones enseñan lo contrario. Amén. Entonces es un punto doctrinal que nos va a dividir.
Pero si todos tenemos la doctrina verdadera, la doctrina bíblica, eso nos va a unir. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos consideran importantes estas enseñanzas? Que Dios nos ayude a comprender. Entonces Lucas describe la vida cotidiana de aquellos hermanos, señalando que los que habían creído estaban juntos. Y describe también de que perseveraban unánimes cada día yendo al templo. Y dice también que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como quien dice, mantengan la doctrina. Como el Señor diciéndoles, mantengan la doctrina sana. No metan levadura y yo me encargo de añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Amén. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Porque en Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra doctrina, como dije ahorita, quiere decir enseñanza o verdad. Por eso la doctrina de los apóstoles es la enseñanza que esto les brindaban a los convertidos. No lo habían hecho por voluntad propia. No fue que Pedro, no fue que Juan, no fue que algún apóstol dijo, yo voy a enseñar lo que me da la gana. Y yo lo creo así, si yo lo creo así, así tiene que ser. No, eso no era por voluntad humana, querido hermano, querida hermana, sino por encomienda del mismo Señor, quien les había ordenado que enseñaran y que guardaran todas las cosas que Él les había mandado. En Mateo 28:20, después de Jesús dar la gran comisión, después de enviar a sus discípulos a hacer otros discípulos, porque dice la Biblia, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí o no? Y hacer discípulos, pero en el verso 20, hermanos, ¿cuántos siguen aquí? Gloria al Señor Jesús. Del capítulo 28 de Mateo, dice en la primera parte del texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Jesús no solo les dijo, vaya y hagan discípulos, vaya y ganen almas, vayan y evangelicen y ganen muchas almas para mí. No, el Señor no solo les dijo eso, el Señor también les dijo, y enséñeles. Enséñeles a esos que ustedes se ganan para el reino de Dios, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso es doctrina. Lo que Jesús dijo, doctrínelos bien. Sí, enséñeles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Todo esto muestra que la perseverancia en la doctrina no afecta la unidad de la iglesia. Al contrario, era un factor. La doctrina era un factor determinante para mantener la unidad. Se muestra que la predicación de la verdad no afectaba la unidad de la iglesia. No la afectaba. La enseñanza de Jesús transmitida por los apóstoles conforma el cimiento de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 verso 20, él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo dijo a los Efesios, ustedes deben de construir, deben de edificar sobre la enseñanza, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas también. ¿Sí? Porque la principal piedra de ese ángulo, la principal base, para ser más claro, de esa construcción, o el principal cimiento, se llama Jesucristo. Por eso nuestras vidas deben de estar construidas, edificadas sobre la roca que es Cristo. Porque si no es así, cuando
situación difícil, esa casa se va a caer. Es ahí la importancia de la doctrina bíblica y verdadera, hermano. Es ahí sobre el hecho de poner cuidado en qué es lo que yo creo, qué es lo que yo voy a creer, qué enseñanza voy a recibir y qué es lo que debo de creer a la vez. Por eso la doctrina constituye el factor esencial de la unidad de la iglesia. Amén. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y si desechamos ese fundamento, ahí sí vamos a destruir la unidad y a agrietar la base de la fe. ¿Sí o no? Si desechamos los fundamentos bíblicos escritos aquí en este libro sagrado, ahí sí va a haber división. Ahí sí va a haber agrietamiento en la fe, en la unidad de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos, la verdad, en este mundo estamos rodeados de falsos maestros y falsas doctrinas. No es que nos queramos creer los mejores, pero al menos tratamos de guardar la doctrina pura y enseñarla a la vez. Amén. El fundamento de apóstoles y profetas es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, esa es la verdadera doctrina bíblica. Y esa doctrina es la base de la predicación del evangelio. Y nosotros afirmamos que hay un uno y único Dios. Eso se llama doctrina. Amén. Y que ese Dios se manifestó en carne. Eso es doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y que a la vez derramó su sangre por nuestros pecados. Eso es doctrina. ¿Creemos en la doctrina de la redención? Sí, Señor. Creemos en la doctrina de la redención. Creemos en la creencia y en la enseñanza de los apóstoles. Claro que creemos en las enseñanzas de los apóstoles, porque es que la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Así era la iglesia primitiva y así debemos de ser nosotros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar, hermanos. Una cosa es creer en el momento y otra cosa es perseverar. Sí, y la Biblia no solo habla de creer, sino que también habla de perseverar. Qué bueno es perseverar en las enseñanzas apostólicas. Yo quiero ser apostólico. Yo quiero ser apostólico. El verdadero apostólico es aquel que cree en un solo y único Dios. El verdadero apostólico es aquel que declara, que predica y que practica el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El verdadero apostólico enseña que en ningún otro hay salvación. Fuera de Jesús no hay otro que salve. Sí, ese es el verdadero apostólico. El verdadero apostólico ama, crece en santidad. Que Dios nos siga ayudando. Amén. Gloria a Dios. Creemos y enseñamos la doctrina de la redención y que somos salvos por fe. ¿Sí? Eso lo creemos y lo enseñamos. También la doctrina de la santidad. También la doctrina del amor. Nosotros creemos que si no tenemos amor, nada somos. ¿Sí o no? Nosotros creemos eso. Nosotros creemos que podemos saber mucho de unicidad de Dios, muchos temas bíblicos podemos manejar bien. Lo creemos, hermanos. Creemos que podemos ser muy buenos maestros de la Biblia. Creemos todo eso, pero también creemos que si yo tengo todos esos conocimientos y no tengo amor, nada soy, como dice Pablo. Amén. O sea que creemos en la doctrina del amor ágape, del amor verdadero, del amor de Dios. Gloria a Dios. Huele como a quemado, ¿cierto? Que Dios nos ayude, hermanos, amén, a guardar la doctrina. Es imposible predicar a Cristo sin predicar doctrina. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para predicar a Cristo sin predicar doctrina? Es imposible, ¿verdad?
No se puede. Es imposible enseñar la Biblia o lo que dice la Biblia sin enseñar doctrina. La doctrina es el fundamento y es la armadura de toda enseñanza bíblica. Amén. La doctrina bíblica y verdadera da vigor, da forma, da belleza al mensaje que proclamamos o que predicamos. A mí me parece muy hermosa la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? A mí me parece muy bella, muy hermosa, muy linda la doctrina unicitaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me parece muy bonita las enseñanzas de la Biblia, cuando se enseñan puramente. Hermanos, es que cuando uno predica, cree y predica la doctrina bíblica, hermanos, y verdadera, eso, hermanos, con solo predicarlo a uno le parece bello y hermoso. Amén. Amén. Yo no sé usted, por ejemplo, la unicidad de Dios a mí es un tema que a mí me gusta mucho. La unicidad de Dios, enseñar unicidad de Dios. Y hermanos, ese tema a mí me gusta tanto que a veces hasta me hace hablar en lenguas con solo pensar en un Dios, en un único Dios, que Él se manifestó en carne, que Él, todo lo que es divino, todo lo que es Dios estaba concentrado en una persona y era la persona de Jesucristo. A mí eso me parece tremendo, hermano. El Dios que lo llena todo, que llena cielos, que llena tierra, que llena todo lugar. El Dios que lo llena todo, que lo abarca todo. Oiga, todo haya estado concentrado dentro de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad o de la divinidad corporalmente. Esos temas son muy agradables, hermanos, y es bella esa doctrina, es hermosa. Yo le decía a algún trinitario, un día le decía a un trinitario, pero es más bueno creer en un Dios. Pero el trinitario me discutía y me decía, sí, es que nosotros creemos en un Dios. Pero yo le decía, pero en 3 personas. Pero en un Dios, no, pero en 3 personas es lo que creen ustedes. Una Trinidad. Ustedes separan al Padre del Hijo y al Hijo del Padre, y a los dos, al Padre y al Hijo, los separan del Espíritu Santo, y los 3 son separados el uno al otro, y después los reúnen y dicen, no, pero es que los 3 son uno. Que son 4. Yo le dije, eso es más complicado. No es mejor creer que Jesucristo es Dios como dice la Biblia. No es mejor creer lo que dice la Biblia, que Dios se manifestó en carne. Y así usted se evita de estar con ese complique. Otro decía, yo le oro a los 3, a ver cuál de los 3 me escucha. Yo le oro al Padre, yo le oro al Hijo y yo le oro al Espíritu Santo. Sí. Ay, cuando se me olvida, a veces se me ha olvidado, me decía, le oro al Padre, le oro al Espíritu Santo, y a veces se me olvida orarle al Hijo. Yo le dije, no, usted está muy enredado, desenrédese y más bien crea que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, que Él como el Padre de sus hijos, como Padre de la creación. Jesús es el Padre de la creación, es el Padre de su pueblo Israel, es el Padre de sus hijos, y Jesús como Hijo es el Redentor del mundo, es el cual tenía sangre y permitió que derramaran su sangre para redimirnos. No es mejor creer eso, creer que hoy en día está manifestándose en el Espíritu Santo, y es uno solo, que se manifiesta como quiera, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén, así es. O sea, hay doctrinas hasta enredadas, hermanos, ¿sí? Pero aclaro otra vez, no solo la unicidad es doctrina, ¿sí? No solo eso. Porque ¿qué me gano yo con saber mucha unicidad y predicar mucho acerca de un uno y único Dios y no tener amor, por ejemplo? O no vivir en santidad, o no vestir como Dios me manda a vestir, o no hacer las cosas bien. ¿Cierto? Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dale un aplauso al Señor, hermano, si usted lo considera así, que así es. Teniendo en cuenta que la fe cristiana no es el resultado de la especulación humana. No es que nosotros especulemos
o nosotros inventemos, o nosotros digamos, no, es que a mí me parece que es mejor esto. Me parece que es mejor esto, pero es que tengamos en cuenta que no es como nos parece, es como está escrito en la Biblia, es como Dios dice. A nosotros nos puede parecer bien una cosa, pero a Dios le puede parecer que no está bien. Amén. ¿Sí o no? Pero cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles es porque ellos, como dice Pablo en Efesios 2:20, estaban fundamentados en la roca, que es Cristo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal roca o piedra. ¿Sí? Jesucristo mismo. Entonces no son especulaciones, sino que es revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es revelación de Dios. ¿Sí? En las Sagradas Escrituras tenemos toda revelación para el hombre, toda la revelación acerca de la salvación que el hombre necesita tener está en la Biblia, ¿cierto? Aquí está toda la revelación. No hay por qué, hermanos, estar mirando por otras fuentes, de pronto yendo a otras fuentes que también están equivocadas, hermanos. No, pero esta no está equivocada, esta no está equivocada. Esta es la verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Lo que dice Dios en su palabra es la verdad. Amén. La palabra de Dios es el tesoro más valioso para el cristiano. Mientras la persona no se adapte o no adapte su vida a la palabra de Dios, le falta el más grande tesoro. Le falta el más grande tesoro, la palabra de Dios. Cuide la palabra de Dios. Cuídela en el hecho de, más que cuidar un libro, que es la Biblia, no es cualquier libro, es el libro por excelencia, es el libro sagrado, es el libro preeminente, es el libro que predomina sobre otros libros. Pero hermanos, cuide la palabra de Dios también en su vida, en su vida, la doctrina bíblica, cuídela. Amén. Amén. La sana doctrina, hermanos, a esa sana doctrina es la que debemos ajustarnos nosotros. Pablo, que era un hombre muy centrado en la doctrina, le dijo a Tito, en capítulo 2, verso 1 de Tito, le dijo lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oiga, le dijo a Tito, usted no vaya a hablar cualquier cosa, porque Tito, aparte de ser el hijo espiritual, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo, Tito se le considera que fue un pastor. Y entonces Pablo le dice a este pastor, le dice, usted no vaya a hablar cualquier cosa, no vaya a inventar, porque hay gente que inventa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vaya a especular, no vaya a hacer nada de eso. Tú, Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ah? ¿Nota la palabra sana? ¿Por qué sana? Porque hay doctrinas enfermas. ¿Sí o no? Hay doctrinas enfermas. Si les estorba la bulla de afuera, si quieren cierren, hermanos, para tener una mayor concentración. Si quieren, pues. Entonces, hermanos, de la raíz del calificativo sana, que se aplica en griego a la doctrina, proviene nuestra palabra higiene. Oiga, higiene, es decir, saludable, que proporciona salud espiritual. Por eso la doctrina de los apóstoles es la base. Oiga esto, la doctrina de los apóstoles es la base de la salud espiritual de la iglesia. ¿Sí? ¿Usted quiere estar saludable espiritualmente? Tenga la sana doctrina. ¿Sí? La sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en pureza, en verdad. Esa es la sana doctrina. ¿Sí ve que así es mejor? Ya no entra tanto ruido de afuera. La sana doctrina, repito, es la enseñanza de la palabra de Dios en pureza y verdad.
sin error, sin tinieblas. O sea, la sana doctrina no tiene errores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tiene tinieblas. La sana doctrina es enseñanza sana y saludable. Si alguien está saludable en su cuerpo, es porque está sano físicamente, ¿verdad? Es porque está sano físicamente. Y si el creyente está saludable en doctrina, es porque está sano espiritualmente. Si el creyente está sano en doctrina, está sano espiritualmente. Y si no está sano en doctrina, está enfermo. Está enfermo. La sana doctrina exalta a Jesús y denuncia el pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La sana doctrina siempre va a poner en alto al Señor Jesucristo, y siempre va a condenar el pecado. ¿Sí? Siempre va a condenar el pecado. La sana doctrina muestra las consecuencias del pecado. La sana doctrina inspira fe. Oiga, lo que hace la sana doctrina inspira fe y conduce a una vida de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. El que tiene sana doctrina realmente se sabe conducir como Dios quiere que se conduzca. El que tiene sana doctrina. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de la fe. Claro, de la fe cristiana, hago esa aclaración. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia. Amén. Es la base de la predicación eficaz del evangelio. Eso es la doctrina de los apóstoles, la base de la predicación eficaz del evangelio. Todo esto es lo que contribuye a la unidad y salud espiritual de la iglesia. Amén. La sana doctrina, si usted tiene sana doctrina, si tenemos todos sana doctrina, hermanos, tengamos en cuenta que vamos a tener un corazón lleno de profunda paz, ¿sí? De profundo descanso en el Señor. Cuando nos entregamos a la sana doctrina, oiga, a la sana doctrina, estamos contentos, estamos felices con la palabra de Dios. Muchos se aburren con la palabra de Dios porque no tienen sana doctrina. Se confunden. Y les falta la sana doctrina. Necesitamos la sana doctrina. Amén. La doctrina bíblica o la enseñanza de la palabra de Dios es infalible. ¿Cómo así que infalible? O sea que es incapaz de errar. La doctrina que es verdaderamente bíblica no falla, no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Es segura, es cierta, es indubitable. La doctrina bíblica es verdadera. La doctrina bíblica no cambia, es inmutable. O sea, ya no cambia, no tiene sombra de variación. Es eterna en su naturaleza. Con esto concluimos, amados hermanos, que no hay doctrina verdadera sino la que enseñaron los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Solo la doctrina que enseñaron los apóstoles es la doctrina verdadera, la doctrina bíblica. Amén. Y existe la gran necesidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. Doctrina es también creer que los enfermos pueden ser sanos en el nombre de Jesús, imponiendo las manos sobre ellos. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Eso es doctrina, hermanos. Necesitamos la sana doctrina. ¿Sabe por qué digo la necesitamos? Porque la estamos perdiendo. Las iglesias estamos perdiendo la sana doctrina. Pastores, hermanos, que no están cuidando lo que enseñan, o sea, no se están curando en salud, sino que van enseñando conceptos humanos. Oiga, hermanos, una cosa es un concepto humano y una cosa es doctrina. Yo no debo, ni usted, ninguno debe de hacer de su concepto personal una doctrina. ¿Sí me entienden, hermanos? Es muy diferente.
su concepto, pero no vaya a meter su concepto personal, dice, como los fariseos, por ejemplo. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Por qué ellos eran tan hipócritas? ¿Por qué Jesús a los escribas y fariseos les decía hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Por qué los llamaba así? Porque la doctrina que ellos tenían estaba llena de levadura. De levadura, y la levadura en la Biblia es tipo de contaminación. Y así hay muchos hoy en día, hermanos. La doctrina que tienen es una doctrina totalmente enferma. Recuerden lo que Pablo le dijo a Tito: ¿pero tú qué? Habla lo que está ¿qué? ¿De acuerdo con qué? Con la sana doctrina. No vamos a hablar cualquier cosa, solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén, hermanos. Hay muchas doctrinas raras, ¿o no? No es así, ¿cierto? Hay muchas doctrinas raras, rarísimas, hermanos. Pero son conceptos de hombres que los han hecho o los han formado como una doctrina. ¿Cuántos quieren guardar la doctrina de los apóstoles? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Qué bueno es perseverar, hermano, en lo que hemos creído. Qué triste que hay personas que duran años creyendo a la doctrina verdadera, a la doctrina bíblica, creyendo en las verdades bíblicas, y luego de muchos años comienzan a creer otras cosas raras. No perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Les faltó perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por su poderosa y eterna palabra. Amén. El Señor sea ayudándonos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, y no solo en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión unos con otros, ¿sí? El Señor nos ayude a perseverar estando juntos y en armonía. Recuerden, la doctrina une, la doctrina no divide, la doctrina une al pueblo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias por las verdades enseñadas, Señor, por enseñarnos sobre lo que es doctrina, Señor. Gracias, Señor, por este tema que estamos, Señor, exponiendo, que hemos expuesto, Señor. Ya sabemos que es doctrina. Doctrina es enseñanza. Todo lo que se enseñe como una verdad se le llama doctrina. Gracias, Señor bendito, por la palabra, la enseñanza. Dios mío, queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Deseamos, Señor, nunca cambiar esta verdad. Como dice tu palabra, compra la verdad y no la vendas. Señor, no queremos cambiar la verdad, queremos perseverar. Todavía hay que recibir el Espíritu Santo. Todavía la gente que no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, todavía deben de bautizarse en el nombre de Jesús. Todavía Jesucristo sigue siendo Dios. Todavía, mi amado Jesús, tú sigues siendo Dios sobre todas las cosas. Todavía hay que predicar santidad interior y santidad exterior. Todavía siguen siendo válidas las sendas antiguas. Todavía hay que decir y hay que predicar que Dios es amor. Y que si no tengo el amor de Dios, nada soy. Todavía sigue rigiendo, todavía siguen vigentes las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas, las doctrinas, la doctrina de los apóstoles,
todavía. Gracias, Señor eterno, por la palabra. Gracias. Quiero perseverar en la doctrina de los apóstoles. Alguien puede orar conmigo y le dice al Señor: quiero perseverar en la doctrina de los apóstoles. Quiero perseverar en la doctrina apostólica. Por eso nosotros, los del nombre, tenemos la doctrina apostólica. Cuando hablamos de la doctrina apostólica, hablamos de la doctrina de los apóstoles. Decir que tenemos la doctrina apostólica, esto es tomado de Hechos capítulo 2, verso 42. Somos apostólicos en doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Somos apostólicos en doctrina. Oh, algún apostólico en doctrina quiere orar por alguna necesidad que tenga. Yo quiero orar por alguna necesidad. Algunos tienen necesidades. A ver, los que tienen necesidades, ¿cuántos tienen fe para exponer su necesidad al Señor? Aquí está el Señor que quiere ayudarle, que quiere responderle, que quiere extenderle la mano, que quiere auxiliarle. Aquí está el Dios que dice: si permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran y yo se los voy a conceder. Aquí está el mismo que dijo eso. Aquí está el Señor. Solo persevera en la doctrina. Permanecer en Él es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, eso se llama perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces Él dijo: pidan todo lo que quieran, pidan todo lo que deseen, dijo el Señor, y yo se los voy a dar. Aleluya, 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 aleluya. Oremos, hermanos, oremos. Que perseveremos. Amén.
Amén. Gloria a Dios, hermanos.